Muy bienvenidos a esta serie de estudios bíblicos sobre los fundamentos de la fe cristiana. Hoy vamos a desarrollar el último capítulo de esta serie, el tema 10, que tiene que ver con la iglesia. Muy bien, la iglesia es la familia de Dios, una comunidad de amor a la cual entramos por medio del nuevo nacimiento al ser salvos por la sangre del Señor Jesús. En este hogar crecemos en Cristo, siendo nutridos por el ministerio de la palabra de Dios, fortalecidos por la comunión con nuestros hermanos y enriquecidos por la adoración comunitaria. Jesús mismo estableció la iglesia. Dice Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el Señor Jesús está hablando de la comunión universal de los fieles de la gran casa de oración para todas las naciones que él edificaría. Y sobre la verdad central que Pedro acababa de confesar cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no solo declaró que él mismo sería el fundamento seguro de la iglesia, sino también que él aseguraría su triunfo. Frente a la más terrible oposición, la iglesia sigue confesando el nombre de Jesús porque él ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, fue la declaración del apóstol Pedro, y sobre esta declaración edificó la iglesia. Pentecostés fue el nacimiento de la iglesia. Los seguidores de Jesús se habían reunido en Jerusalén, tal como él les había ordenado, para esperar la promesa del Padre. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, haciendo visible la iglesia que sería el cuerpo de Cristo en el mundo. Pedro predicó el Evangelio a la multitud que se encontraba reunida en Jerusalén, y entonces, dice la palabra, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia aquel día como 3.000 personas. Aquellos primeros creyentes amaban la iglesia porque amaban a Jesús, porque las escrituras enseñan que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:23. Además, Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Como cabezas, Jesús está siempre presente en la iglesia a través del Espíritu Santo. Como cuerpo de Jesús, la iglesia es el conjunto de creyentes en comunión, la cual existe para hacer su voluntad y para representar sus intereses de su reino aquí en la tierra. Pablo compara la iglesia con una estructura de piedras vivas que crecen para formar un templo vivo en el Señor, y son edificadas para moradas de Dios en el Espíritu. Eso dice Efesios 2:21 al 22. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esta morada donde Dios vive mediante su Espíritu. La cabeza de la iglesia, que es Cristo, nunca está sin el cuerpo, ni el cuerpo sin la cabeza. Cristo está unido a su iglesia para siempre, y quien está unido a Cristo está unido a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Esto es lo que dice Efesios 5:30. Además, Dios ha dado habilidades sobrenaturales o dones a los miembros de la iglesia para que los miembros puedan servirse unos a otros. Efesios 4:12 dice
que para esto son los dones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento se revela que la iglesia es el propósito central de Dios en la era actual. El énfasis principal en el Nuevo Testamento está en la iglesia como organismo, como la unión viva de todos los creyentes verdaderos. Esta es la verdad distintiva que se presenta a partir de ese día en Pentecostés, con la llegada del Espíritu, y que va a terminar o acabará con la venida de Cristo por su iglesia. Esta es la iglesia universal. Sin embargo, está el otro concepto que es el de iglesia local o iglesia organizada, que es el cuerpo de creyentes que profesan ser cristianos y se reúnen en una determinada localidad, en un determinado lugar. Pablo le dice a los Corintios en 1 Corintios 1, escribo esta carta dirigida a la iglesia de Dios en Corintio. Era la iglesia local de Corintio. La palabra iglesia es traducción de la palabra griega eclesia y se usa para designar cualquier asamblea o congregación de personas reunidas con fines religiosos o políticos. La palabra realmente significa llamados afuera o llamados fuera y se refiere a personas que son llamadas fuera de sus obligaciones para decidir asuntos de interés. En el caso de la Iglesia de Cristo, se refiere a personas llamadas fuera del mundo para reunirse en una unión viva con Cristo. La Biblia señala como importante que la Iglesia está formada tanto por judíos como por gentiles, o sea, de otras nacionalidades. Este hecho del programa divino luego de la muerte del Señor fue algo difícil de entender para Israel, ya que hasta ese momento ellos creían ser el único pueblo elegido por Dios. El libro de los Hechos nos habla de este conflicto, de esta situación. Sin embargo, por la predicación del Evangelio, tanto los judíos como gentiles se salvaron y están siendo salvos y la iglesia es edificada. Dice Romanos 1:16 en el apóstol Pablo, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Y este es el misterio que le fue revelado al apóstol Pablo. Es lo que nos dice en Efesios 3. Dice, tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Vamos a ver quiénes son miembros de la iglesia o la membresía de la iglesia. Cuando una persona es salva, cuando recibe al Señor como su Salvador, pasa inmediatamente a formar parte de la Iglesia Universal, que es su cuerpo, y la esposa de Cristo. Esto es una parte de la divina salvación, de lo que vimos en el momento de ser salvo. La unión del salvado con Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo, que como vimos, ocurre en el mismo momento de su conversión. Ahora, ser miembro de una iglesia local es pertenecer a una congregación local cumpliendo con los requisitos que la congregación local disponga. En nuestras congregaciones lo son el bautismo y gozar de plena comunión. En este caso, sí se puede ser salvo y no pertenecer a una iglesia local, pero es una desobediencia al propósito de Dios. Hebreos 10:25 nos dice,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. También debemos decir que una persona puede no ser salva y pertenecer a una iglesia local. Y esto nos recuerda a la parábola del trigo y la maleza, que está en Mateo 13, 24 al 30. Solo el Señor sabe separar lo que es el trigo de la maleza. En la tierra, los miembros de la iglesia del Señor, son peregrinos. Como dice Juan 17, no son de este mundo, como dijo el Señor en su oración por los discípulos, no son de este mundo, pero permanecen en el mundo y además son enviados al mundo. Por lo tanto, la iglesia es peregrina en la tierra. Y en el futuro, la iglesia será la esposa del Cordero allá en los cielos y reinará junto a su rey, participando para siempre en la gloria del eterno Hijo de Dios. Veamos rápidamente algunas características esenciales de la iglesia. Vamos a mencionar, por amor al tiempo, 4 características esenciales de la verdadera iglesia de Cristo. En primer lugar, la iglesia es un cuerpo. Todos los creyentes constituyen un cuerpo, por cuanto tienen una cabeza y están unidos a esta cabeza que es Cristo. Dice Efesios 4 al 6, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En segundo lugar, la iglesia es santa. Jesús, quien separó la iglesia del mundo para representarlo a él en el mundo, se entrega a sí mismo por ella. Como dice Efesios 5, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El evangelio que la iglesia predica es santo, la disciplina que practica la iglesia es santo, y todos sus miembros verdaderos son santos. En tercer lugar, la iglesia es universal. Recordemos este pasaje: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto está abrazando a todos los creyentes verdaderos, independientemente de sus diferencias raciales, culturales o denominacionales, e incluye todos los fieles, tanto en el cielo como en la tierra. Y en cuarto lugar, la iglesia es apostólica. La iglesia predica el evangelio verdadero en el cual los apóstoles de recibieron de nuestro Señor. Judas 3 exhorta a esto, exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y también 2 Timoteo 2 muestra aquí cómo los apóstoles encomendaron el Evangelio a sucesores fieles. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, quienes a su vez lo transmitieron a las siguientes generaciones. Ellos transmitieron la doctrina de los apóstoles. Vamos a ver cuáles son las ordenanzas a la iglesia. Las ordenanzas que el Señor Jesús dejó a la iglesia. La Biblia indica que hay 2 ordenanzas establecidas para los que un día aceptaron al Señor Jesucristo como Salvador y forman parte de la iglesia. Estas ordenanzas son el bautismo y la celebración de la Cena del Señor. Ambas están instituidas en los evangelios por el Señor mismo, celebradas por los primeros discípulos en la primera iglesia, en los Hechos de los Apóstoles, y explicadas en las cartas apostólicas, especialmente por San Pablo y San Pedro. El primero, como decíamos, es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? En primer lugar, es un mandato del Señor. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En segundo lugar, fue la práctica de la iglesia primitiva. Hechos 2:41 nos habla que los convertidos en Pentecostés, dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados. En el capítulo 8, el eunuco etíope al convertirse dice, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. En el capítulo 9, Saulo de Tarso recibe al Señor y es bautizado. Y en el capítulo 10, es Cornelio y su casa los primeros gentiles en recibir a Cristo y son bautizados. La palabra bautismo viene de baptizo y significa sumergir, hundir, y se usaba con referencia al acto de teñir una tela cuando se sumergía totalmente la prenda en agua. Romanos 6, 3, 4 nos muestra lo que significa el bautismo, lo que representa el bautismo. Haciendo mención a esa obra de gracia en el momento de la salvación cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, en el momento que nos convertimos. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. El bautismo, por lo tanto, es un símbolo de nuestra identificación con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Esta identificación la tenemos en el momento que creemos en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Y haciendo esto, bautizándose, la persona profesa o declara que en adelante el andar de ella será de una manera diferente, una nueva vida, en novedad de vida, y que los miembros que antes servían al pecado y a Satanás ahora andarán la senda de justicias y servirán a Cristo. Por eso es que el bautismo es público. Por lo dicho anteriormente, entonces, sobre lo que significa la palabra bautismo y lo que representa la obra que el Señor hace en el creyente, es que creemos que el acto de bautismo por inmersión es la mejor manera de simbolizar estos acontecimientos. En segundo lugar, la otra ordenanza del Señor para la iglesia es precisamente la cena del Señor. 1 Corintios 11, 23 nos dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y ahí explica lo que pasó la noche antes de que el Señor fuera crucificado, cuando compartió el pan y la copa con sus discípulos. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta ordenanza, por lo tanto, es un recordatorio constante de su muerte por nosotros. El propósito de Dios es edificar una iglesia para reunir en un solo cuerpo un pueblo de su propiedad, de todas las naciones y culturas. El Nuevo Testamento describe esta sociedad divina como hermanos de la familia de Dios, hermanos y hermanas de la familia de Dios, ciudadanos de su reino, piedras de su templo, ovejas del rebaño de Cristo, ramas de su vid y miembros de su cuerpo. Podemos decir con toda seguridad que la iglesia cristiana es la familia más grande de la tierra y la única comunidad multirracial, multinacional y multicultural que existe. Y la principal expresión de comunión entre la familia del Señor, de la iglesia, entre los cristianos, es lo que Pablo llamó la cena del Señor, instituida por el Señor antes de su crucifixión, y es lo central del culto cristiano. La primera iglesia celebraba la cena del Señor cada primer día de la semana, según Hechos capítulo 20, verso 7, y reemplazó a la Pascua, que se celebraba una vez al año. ¿Qué significa entonces o qué significado tiene la cena del Señor? En primer lugar, es una recordación. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él, luego lo partió en trozos, los dio a sus discípulos y le dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes,
hagan esto en memoria de mí. La cena del Señor fue ordenada para la continua recordación de la muerte de Cristo y los beneficios que recibimos por esa muerte. En segundo lugar, la cena del Señor significa participación. Al comer, coman y beban, al comer y beber el pan y el vino, que son símbolos del cuerpo y la sangre del Señor, participamos o tenemos comunión compartiendo los beneficios actuales. 1 Corintios 10:16 dice, cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Es decir, participamos de los beneficios que representan la muerte del Señor, los beneficios de que Él entregó su cuerpo y vertió su sangre. El comer y beber entonces los símbolos constituye una figura de fe, y la cena del Señor es un medio para estimular la fe, porque ofrece un dramático simbolismo visual de las buenas noticias de que Cristo murió por nuestros pecados con el fin de que pudiéramos ser perdonados. En tercer lugar, la cena del Señor también es confraternidad. Cuando leemos 1 Corintios 11, 5 veces el apóstol Pablo usa el verbo reunirse en relación a la cena del Señor. Y esto es lo que demuestra el partimiento del pan. 1 Corintios 10, 17 dice, aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Cada creyente recibe un fragmento del mismo pan, porque cada uno es miembro del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y es un anticipo de la gran fiesta celestial. Por eso dice, hasta que celebramos la cena del Señor y anunciamos su muerte hasta que Él venga, donde el símbolo cederá lugar a la realidad misma. Y en cuarto lugar, la cena del Señor es acción de gracias. Esto es lo que significa la palabra Eucaristía en griego. La cena del Señor es la ocasión propicia para dar gracias a Dios por su misericordia, por su redención, por lo que representa ese pan y ese vino. No son símbolos de nuestras obras, sino de la obra de Cristo. Ese es el momento para dar nuestro sacrificio, el momento especial para dar nuestro sacrificio de acción de gracia o de alabanza, como pide su palabra, y hacerlo en comunión, hacerlo como pueblo de Dios. Es decir, es una respuesta de parte nuestra y nos ofrecemos en gratitud a Él. Muy bien, continuamos hablando también sobre el gobierno de la iglesia. Brevemente mencionamos sobre el gobierno de la iglesia local. Hemos dicho que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Y Cristo es su cabeza. En el sentido universal de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo no necesita organización. Sin embargo, en la iglesia local, tanto en los tiempos bíblicos como en la actualidad, es necesaria una forma de gobierno, la cual está indicada en la palabra de Dios. En la iglesia primitiva se reconocieron a los apóstoles como la autoridad primaria y posteriormente, ya en Hechos 15, se comienzan a sumarse a esta autoridad los ancianos. A medida que las iglesias maduraron y ya no necesitaron de la supervisión apostólica, el gobierno fue pasando a cada una de las iglesias locales. Ejemplo de ello es cuando se escribe la carta a las iglesias en Asia, allí en el libro de Apocalipsis. En el Nuevo Testamento, los líderes de la iglesia local eran los ancianos u obispos. El concepto de anciano deriva de los ancianos de Israel y se refiere a una persona madura en juicio y digna de una posición de autoridad. El término obispo o sobreveedor describe el oficio o la función del anciano. Esto es lo que nos dice Tito 1:5. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. En la era apostólica, los ancianos en una iglesia local eran varios. La iglesia misma reconocía a sus ancianos y sus funciones.
Ellos deben cumplir una serie de requisitos espirituales, morales y de testimonio personal y familiar que claramente están indicados en las cartas apostólicas, sobre todo en las cartas a Timoteo y Tito. Y los ancianos tienen la responsabilidad de guiar a la iglesia, protegerla del error doctrinal y cuidarla como un pastor cuida de su rebaño. Hechos 20:28 dice entonces, cuídense, hablando a los ancianos, Pablo le dice entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Y el apóstol Pedro también dice en su carta, capítulo 5, verso 2, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Y la respuesta de la iglesia debe ser, como dice Hebreos 13:17, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Por último, brevemente, vamos a comentar de cuáles son los propósitos de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son los propósitos? Los objetivos de la iglesia. En la era actual, Dios está dando a conocer de su sabiduría y está manifestando su gracia por medio de la iglesia. Sin embargo, estrictamente hablando, el propósito divino de la iglesia se entrega más bien a cada integrante de la iglesia que al grupo corporativo de la iglesia. Cristo, como cabeza de la iglesia, dirige a cada creyente en la voluntad de Dios, con sus dones personales y el plan de Dios para su vida individual. Es decir, los propósitos de la iglesia son los propósitos para cada uno de sus integrantes, para cada uno de sus miembros, cada uno de los creyentes. Los 5 propósitos de la iglesia están dados en estas dos grandes declaraciones del Señor Jesús. En primer lugar, el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dice el Señor. Y también la gran comisión. Allí están también, se muestran los propósitos de la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, de estos dos versículos se desprenden los propósitos de la iglesia. En primer lugar, ama al Señor con todo tu corazón. Nos habla de adoración, de alabanza, de oración, de comunión con Él. En segundo lugar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos habla de servicio, del ministerio hacia los demás. En tercer lugar, id y haced discípulos. Nos habla de evangelismo, de predicar las buenas nuevas. En cuarto lugar, bautizándolos. Nos habla de comunión, de incorporar a la familia de Dios a los nuevos creyentes. Y el quinto propósito, enseñándolos que guarden. Nos habla de la enseñanza de la palabra de Dios y del discipulado. El ministerio del Señor Jesús mostró estos 5 propósitos. Fíjense en Juan 17, 1 al 26, dice, yo te he glorificado en la tierra, nos habla de adoración. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, habla de evangelismo. Las palabras que me diste les he dado, habla de discipulado o enseñanza. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, nos muestra la comunión. Y como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Nos habla del servicio o del ministerio. Y la primera iglesia practicó estos propósitos.
En Hechos 2, 41 al 47 dice: lo que recibieron su palabra fueron bautizados, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos, repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Por lo tanto, podemos decir que la iglesia existe para, en primer lugar, celebrar la presencia de Dios por medio de la oración, de la alabanza, de la adoración, como dice el Salmo 34:3, engrandeced al Señor, a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. En segundo lugar, comunicar la palabra de Dios, o sea, nos habla de la evangelización, me seréis testigo, como dijo el Señor, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En tercer lugar, la iglesia existe para incorporar a los nuevos convertidos a la familia de Dios. Nos habla de comunión. Dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En cuarto lugar, la iglesia existe para educar a la gente, para enseñar, para discipular a las personas de Dios, a los creyentes, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en quinto lugar, la iglesia existe para demostrar el amor de Dios en servicio, en el ministerio, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Brevemente, entonces, hemos comentado este tema que es tan amplio sobre los propósitos de la Iglesia. En futuros estudios daremos más detalles sobre los mismos. Quiero compartirles también con ustedes, en base a esto, la visión que tiene nuestra congregación de la Iglesia de Cristo en la Conquija 90. Queremos ser una comunidad de fe que adora a Dios, guía a toda persona a Jesucristo, se desarrolla integralmente y sirve por amor. Con esta visión queremos cumplir los propósitos de la Iglesia: la comunión, la adoración, la evangelización, la enseñanza y el servicio. Muy bien, que el Señor bendiga esta palabra, estos estudios. Hemos tratado de condensar. Es un estudio bastante limitado por razones de tiempo y de practicidad sobre la iglesia, un tema tan amplio y tan apasionante para los hijos de Dios. Comparto también la bibliografía con la cual hemos estado desarrollando estas series de estudios para poder profundizar un poco más sobre el conocimiento de cada uno de los temas. Y las actividades prácticas propuestas son las siguientes. En primer lugar, menciona un versículo que describa lo que es la iglesia del Señor. Un versículo bíblico que muestre lo que es, lo que significa la iglesia del Señor. En segundo lugar, cuáles son las ordenanzas dadas a los miembros de la iglesia, cuáles fueron las ordenanzas que el Señor Jesús dejó para los que forman parte de su iglesia. Y por último, menciona los 5 propósitos de la iglesia y dé un ejemplo práctico de cómo realizarlo. Muy bien. Terminamos aquí entonces esta serie de estudios, estos 10 temas sobre los fundamentos de la fe cristiana, como dije en varias oportunidades, de una manera resumida, limitada, con la posibilidad de profundizar más en muchos de estos aspectos que sin duda son muy ricos y muy apasionantes, y hay mucha más información en la palabra de Dios. Quiero darle las gracias por haber estado participando este tiempo, por haber acompañado cada una de las exposiciones y también participar de las actividades prácticas. eh, y oramos y oro para que el Señor esté bendiciendo toda esta palabra y sea para su gloria
permita nuestro crecimiento y desarrollo personal y también como congregación, pudiendo bendecir a otros. Y les invito también a próximas series de estudio que iremos desarrollando también por este mismo medio, en el cual estaremos viendo otras enseñanzas de la palabra de Dios para nuestras vidas. Terminamos este tiempo y alabamos al Señor también por este maravilloso propósito, este deseo de que Él creó su iglesia, su cuerpo, su esposa, a quien ama de tal manera que dio su vida, entregó su vida por cada uno de nosotros. Muchas gracias y que Dios les bendiga.